Hoy día nos toca hablar el tema de derechos humanos, pero es siempre bueno pues recordar lo que nosotros hemos visto las clases pasadas, ¿no? ¿Cuál fue el último tema que vimos? A ver, ¿alguien recuerda? Ahí está Ángel, Teresita, muy buenos días, ¿ah? ¿Alguien recuerda qué hemos visto nosotros la semana pasada? Bueno, la antepasada, ¿no? Porque la pasada no tuvimos clase. Sistema tributario, me parece, ¿verdad? La última clase que vimos fue sistema tributario, ¿sí? ¿Me confirman? Ahí está. Gracias, Yasmin. A ver, recordemos entonces un poquito del llamado sistema tributario, ¿no? O bueno, este es el tema que tocó hoy día, pero vamos a recordar un poquito del llamado sistema tributario, ¿ok? A ver, mira, ve, cuando se habla de un sistema, recuerda muy bien esto, ¿ah? Cuando se habla de un sistema, se habla siempre de un conjunto de elementos que va a actuar de manera interrelacionada para poder lograr un objetivo determinado, ¿no? O sea, todo sistema es como si fuera un equipo, ¿no? Un equipo, todo un conjunto de elementos que actúan al unísono, en conjunto, en pared, para poder lograr un objetivo determinado. En este caso, el sistema tributario estaría conformado por un conjunto de instituciones, ¿no? Un conjunto de normas y de políticas tributarias que van a ayudar a facilitar el traslado de los tributos de la población y empresas hacia el Estado. ¿Cierto? Entonces, aquí vamos a poner quiénes son los que pagan los tributos. Y los que van a pagar los tributos, ¿quiénes son? Es la población, pero también son las empresas. ¿Ya? Ellos son los que van a mantener al Estado, porque esta población y estas empresas van a pagar al Estado los llamados tributos, ¿no? Entonces por acá está el pago del tributo y obviamente es un tributo expresado en unidades monetarias, ¿verdad? Ah, sí, profesor. Entonces, para este estado, el Estado va a contribuir con un incremento de sus ingresos. ¿Estamos bien? Pero para aquellos que pagan los tributos, sus ingresos se van a reducir, sus ingresos van a estar mermados. ¿Te das cuenta? Es por eso que hay muchas personas y empresas que no van a querer pagar los tributos, ¿ah? ¿Estamos bien? No van a querer pagar los tributos. Profe, ¿y por qué no van a querer pagar sus tributos? Porque obviamente pues el pagar los tributos involucra una reducción de sus ingresos, ¿no? Entonces, estas personas que no van a querer pagar sus tributos van a estar cometiendo una situación de evasión tributaria o elusión tributaria, ¿no? Entonces, por acá ponemos una especie de nota en la cual decimos, no, va a haber muchas personas que no van a querer pagar sus tributos. ¿Estamos bien? Y al no querer pagar sus tributos, muchos de ellos van a estar cometiendo una evasión tributaria y otros una elusión tributaria, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es fácil. En el caso de la evasión es un acto ilegal. Por eso que a la persona que la pescan cometiendo una evasión tributaria puede ir a parar a la cárcel o en su defecto va a pagar una multa. En cambio, los que están practicando una elusión tributaria es una situación que no está prohibida, ¿ya? O sea, no es que te diga pues que es una situación legal, ¿no? Sino es una situación que no está prohibida, que no está normada. Es por eso que a la persona que la pescan cometiendo elusión tributaria no la pueden meter presa. Ah, ya. Ahora, profesor, esos tributos que nosotros pagamos, ¿cómo se dividen? Bueno, antes de decirte cómo se dividen los tributos, recordarte que los tributos se consideran siempre pagos obligatorios. Ya todo tributo siempre va a ser un pago obligatorio. Y esos tributos se dividen de esta manera. Se dividen en impuestos, se dividen en tasas y también se van a dividir en contribuciones. ¿Ya? Ahí está. Impuestos, tasas y contribuciones. Ahí está. De esa manera se dividen los tributos. Impuestos, tasas y contribuciones.
Y estos impuestos, perdón, estas tasas a su vez se dividen en arbitrios, en derechos y en las llamadas licencias. ¿Está bien? Arbitrios, derechos y licencias. ¿Difícil? No, ¿verdad? Nada que ver, ¿verdad? Recontra fácil, recontra simple, ¿sí o no? Ah, ya. Y bueno, por último, recordarte la famosa curva de Laffer, ¿no? ¿Recuerdan ustedes la curva de Laffer? La curva de Laffer se muestra dentro de una gráfica de dispersión, ¿ya? A ver, vamos a poner acá un ojo, ¿ah? No vayas a olvidar las gráficas. Hay una gráfica llamada la gráfica de dispersión. Toda gráfica de dispersión siempre va a mostrar la relación que debe existir entre dos variables, ¿ya? Y esas variables, pues, la graficamos en los ejes, ¿no? A ver, en el eje las ordenadas, aquí, las ordenadas es la recta que está paradita. Ahí vamos a poner la recaudación que va a tener el Estado. ¿Estamos bien, chicos? Acá vamos a poner la recaudación del Estado. Y en el eje de las abscisas, o sea, la que está echadita, vamos a poner nosotros ahí la tasa impositiva, ¿no? O sea, el porcentaje de impuesto que se va a cobrar. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, ahí lo que se va a observar es qué relación hay entre esta variable recaudación del Estado y la tasa impositiva, o sea, cuánto de impuesto se va a cobrar. Como vamos a observar la relación de estas dos variables, esa gráfica que en este caso particular se llama la curva de Laffer, esta curva de Laffer está dentro de la categoría llamada gráficas de dispersión. ¿Está bien? La curva de Laffer está dentro de la categoría llamada gráficas de dispersión. Perfecto. Ahora, vamos a cambiar de color para hacer esa curvita de Laffer. Entonces dice, ¿no? Si se cobra un 0% de tasa impositiva, entonces la recaudación es cero. Porque obviamente, pues si no estás cobrando nada, entonces no vas a recaudar nada. Ahora, si la tasa impositiva fuera de un 100%, tampoco vas a recaudar nada porque la gente no te va a pagar nada. O sea, nadie en su sano juicio pagaría el 100% de lo que gana, ¿no? ¿Sabe qué, señor? Usted gana 100.000 soles mensuales, pero eso sí, el 100% de lo que gana lo va a pagar de impuesto. Pues diremos, oiga, usted está loco, ¿cómo voy a pagar el 100% de lo que gano? ¿No es cierto? Entonces, si cobra 0 o 100%, el Estado no recauda nada. Entonces, hay que buscar una tasa óptima, un X%. ¿Cuánto será ese X%? Habrá que buscarlo, ¿no? Porque ese X% va a generar la recaudación máxima que el Estado tenga. Ahí está, la recaudación máxima. Ahora, conforme vayamos del 0 al X%, entonces la recaudación que tiene el Estado va a ir aumentando. Pero si llegas a este X% y te diriges al 100%, ya en este tramo de aquí, son tramos considerados unas tasas altas, unas tasas elevadas, muchachos. Entonces, como van a ser unas tasas altas, unas tasas elevadas, la gente va a buscar mecanismos para no pagar los impuestos. Entonces, conforme vaya aumentando la tasa impositiva, la recaudación que tiene el Estado va a ir bajando. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. A ver, todavía no he acabado. A ver, vamos a imaginar que la tasa es del 5%. Si la tasa es del 5%, vamos a imaginar que la recaudación sea tanto como 20.
¿Está bien? Ahora, si la tasa la suben al 10%, el Estado va a recaudar, digamos, tanto como 35. Y si la tasa sube al 15%, el Estado recauda tanto como 40. Como ustedes están apreciando, a medida que la tasa impositiva sube, la recaudación del Estado también sube, ¿sí o no? Pero, ¿qué pasará? ¿Qué pasará si ahora el Estado dice, no, voy a subir la tasa impositiva, digamos, a un 30%? Entonces la recaudación de 40 baja a 35. Y si la tasa la suben a un 40%, la recaudación de 35 baja a 20. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Pues claro, pues profesor, hay que tener ahí mucho cuidado. Mire, por ejemplo, cuando vamos a poner acá la tasa impositiva. Cuando la tasa es cero, la recaudación, ¿cuánto es? Es cero, ¿verdad? Si la tasa subió al 5%, la recaudación subió a 20. La tasa sube a 10%, la recaudación sube a 35. La tasa llega a 15% y la recaudación sube a 40. Hasta ahí estamos bacán. Pero ¿qué pasa si ya cobras más del 15%? Cobras una tasa del 30%. Ya se vuelve muy alta, ¿sí o no? Y la recaudación baja a 35. Y si la tasa sube a 40%, la recaudación sigue bajando a 20. Y si pones una tasa del 100%, la recaudación baja a cero. Ah. Entonces pregunto futuros cachimbos, pregunto futuros universitarios. En esta gráfica de dispersión, donde estamos observando a la curva de Laffer, pregunto, ¿siempre que suba la tasa impositiva, la recaudación va a aumentar? Siempre que la tasa impositiva suba, ¿la recaudación va a aumentar? No siempre, ¿verdad? No siempre. Muy bien, Ángela, bacán esa, esa relación que has puesto ahí, ¿eh? Chévere. Muy bien. Excelente respuesta, Yasmín, Luis, Teresita, Elina. Muy bien, ¿ma? Muy bien. Ahí está. Bueno, entonces ya con esto, chicos, ya hemos recordado el tema del sistema tributario que nosotros hemos visto la semana antepasada, ¿ya? O en todo caso, la última clase. A ver, si gustan, tómenle una capturación de pantalla a esto, ¿ya? Para poder hacer lo que hoy día nos toca, que son los famosos derechos, ¿ya? Ahí está, bacán, Adriana. Muchas gracias. A ver, vamos a borrar entonces. Ya Adriana compartió. A ver, borramos. Ahí está. Ya está. A ver, tenemos acá los derechos. Los derechos, muchachos, en realidad viene a estar expresado por normas, ¿no? O sea, el derecho es una norma jurídica. Ponemos acá una norma jurídica porque las normas jurídicas, muchachos, son reglas de conducta. ¿Ya? Regla de conducta que va a regular las relaciones entre todas las personas y de todos nosotros frente al Estado. Entonces, a eso se llama el derecho. O sea, el derecho es esa norma escrita que regula la conducta entre todos nosotros. ¿Ya? Entre todos nosotros y de nosotros frente al propio Estado. ¿No? Ahí está. Regula la convivencia de las personas en sociedad y frente al Estado. Ahora, es verdad que aparte de las normas jurídicas, pues también existen otro tipo de normas, ¿ah? Que lo vamos a tocar en otra clase, pero
te adelanto, ¿no? Por ejemplo, hay normas sociales, hay normas morales, ¿no? Eh, por ejemplo, dentro de las normas sociales surge de manera externa, ¿no? O sea, surge producto de las relaciones que existen entre las personas, ¿no? No sé si usted ha notado, por ejemplo, que estamos en plena cuarentena, en plena pandemia, ¿no? Que es una situación muy lamentable, eh, porque a muchas personas le afecta de manera muy grave y lamentablemente están falleciendo, ¿no? Y eso es muy triste, ¿no? Pero vemos en las calles muchas personas que están saliendo y no tienen las mascarillas, no se ponen las mascarillas. Entonces, ya no sé qué pensar, ¿no? O sea, es un individualismo, pero ya hasta el tuétano, o sea, ya es peor que el sistema capitalista. En el sistema capitalista, que es la globalización pura, existe un individualismo, pero hasta el tuétano. Es yo y solo yo y los demás no me importan. Y eso es muy negativo, ¿no? Muy negativo, ¿ya? Entonces habría que cambiar esa situación todos juntos, ¿no? Porque hay que cuidar a todas las demás personas. Y ahora se complica la cosa porque ha salido la difteria, ¿no? Que también se contagia por las gotitas, cuando la persona habla. Entonces, definitivamente tenemos que tener todos nosotros la mascarilla porque ahora hay que cuidar a los niños. Hay que cuidar mucho a los niños. Entonces, habría que hacer un acto de reflexión como sociedad para poder protegernos todos juntos, ¿ya? Pero obviamente esos son normas sociales, son normas morales. Recuerda, lo social es normas que sale producto de la interacción con las demás personas. En cambio, lo moral es aquello que tú practicas porque tú consideras que es correcto practicar. ¿Estamos bien? Bueno, pero eso lo tocaremos a profundidad cuando toquemos el tema de normas jurídicas. Hoy día el tema es derecho, ¿no? Ahora, este derecho, mira, ve cómo permite regular la conducta de todos nosotros, ¿no? Nos suelta el derecho, ¡pum! Ahí está la norma. Entonces ya nos avisaron. Cuando ya nos avisan, eso se llama la coerción, ¿no? La coerción es el aviso. Si gusta, también podría decir la presión subjetiva, ¿no? Señor farmacéutico, si usted vende medicamento falso, va a ir preso. Y si eso conduce a la muerte del paciente, entonces la pena se va a volver más drástica. ¿Se da cuenta? Ah, claro, Caterín, ya murió una señora de 69 años, me parece, de difteria, ¿no? Y tenía otras complicaciones también la señora, ¿no? Pero eso no, eso nos tiene que poner en alerta a todos nosotros, no para asustarnos, sino para cuidarnos, cumplir los protocolos al pie de la letra todos juntos y poder cuidarnos todos juntos, ¿ya? Claro, Juan, hay una vacuna, pero somos 32 millones de personas. Entonces, mientras que haya el proceso de vacuna, olvídate. Ahora, les digo algo, ¿ah? Mira, ve, cuando uno está sano, cuando no tiene nada, es bacán pasarla cuando uno no tiene nada, ¿verdad? Pero cuando te dan la noticia de que tú estás enfermo, olvídate, se te viene el mundo encima. O sea, te da un pánico, ¿no? Pero las personas que no lo han experimentado, pues no entienden ese proceso, o sea, piensan que no es así. Entonces, en un acto de solidaridad, todos debemos cuidarnos, ¿verdad? Para el bien de todos nosotros. Hay que siempre proteger a los más débiles, ¿ya? Entonces, esa vacuna tiene que repartirse, pero somos 32 millones, o sea, mientras vacunen a todos, o sea,
hay un lapso de tiempo donde lamentablemente algunas personas se van a ver afectadas. Y eso no está bien. ¿Ya? A ver, entonces te decía que las normas jurídicas eh, tienen una fuerza coercitiva, que es el aviso. Pero también hay una coacción, ¿no? Hay una coacción. Y la coacción es la ejecución del aviso. ¿Así, profesor? Sí. La coacción es una ejecución del aviso. Entonces, si la persona que está incumpliendo la norma la descubren, entonces, ¡pum!, la detienen, la policía la detiene y esa persona va a ir presa. El Poder Judicial tiene que mandarlo preso. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir la norma. Ah, profe, ¿así funciona esto? Claro, claro que sí. Ah, ahora, estos derechos podemos dividirlo en objetivos y subjetivos. ¿Ya? El derecho objetivo es lo que dice la norma, o sea, la norma escrita, ¿no? Es el derecho objetivo, que va a decirte pues derechos y también deberes. En cambio, el subjetivo es la facultad exigible. La facultad exigible, profesor, sí, o sea, reclamar todo aquello que a nosotros nos favorece. ¿De acuerdo? Reclamar todo aquello que a nosotros nos favorece. Por ejemplo, pues siempre cuando se le pregunta a las personas, señor, sus derechos, ¿qué son los derechos? Ah, ya, y da ejemplo, ¿no? Yo tengo derecho a la vida, a un nombre, a la libertad de expresión, y está bien que reconozca sus derechos, es correcto. Una sociedad siempre debe exigir sus derechos. Ustedes jóvenes exijan sus derechos. No están haciendo nada malo, son derechos. Los derechos son facultades exigibles. Así que exíjanlo. Usted tiene el derecho a que su padre lo mantenga hasta que da 18 años de edad. Pero si usted sigue estudios con éxito, su padre todavía tiene la obligación de mantenerlo usted hasta un máximo de los 28 años. Usted tiene derecho a la integridad física y psicológica. Usted tiene derecho a la vida. Usted tiene derecho a la libertad de expresión. ¿No es cierto? Así que hay que exigir sus derechos. Pero esos son los derechos subjetivos. También hay que acordarnos que existen unos derechos objetivos. Y los derechos objetivos, chicos, es la norma jurídica escrita, la que establece derechos y deberes. Ay, ay, ay. Entonces, ahí encontramos que hay deberes. Encontramos, muchachos, que hay deberes. O sea, tenemos obligaciones que cumplir. Y saben, nosotros nos convertimos en una mejor sociedad cuando nosotros cumplimos con nuestros deberes. Si todos nosotros cumpliéramos con nuestros deberes, entonces nuestros derechos estarían garantizados. Interesante, ciudadano. Si todos nosotros cumpliéramos con nuestros deberes, entonces nuestros derechos estarían garantizados. ¿Ya? Ahora, profe García, ¿y los enfoques del derecho? Ah, mira, ve, usted ve, ponga ahí sus lindos ojitos marroncitos a la derecha de la pizarrita y usted va a ver ahí el derecho natural y el derecho positivo, ¿cierto? Mira, ve, ¿cuál es la diferencia entre ambos? A ver, esa gente brava de Pitágoras, Juan, Caterín, Adriana, Yasmín, Luis, Teresita, Elina, Ángel, Juan Carlos, ¿ya? Juan Joel, Luis Mario, ¿no? A ver, vamos a ver por acá. El derecho natural indica que el derecho es inherente al ser humano. O sea, el derecho obedece a la naturaleza del ser humano. ¿Estamos bien? O sea, basta que seamos seres humanos para que nosotros tengamos derechos. ¿Así, profesor? Claro, claro que sí. O sea, basta que nosotros seamos seres humanos para poder tener derechos. Ah, eso tiene más que todo un enfoque religioso, ¿no? Porque dice, ¿no?
El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Y si el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, y Dios es el creador del universo, entonces los derechos tienen que ser inherentes a todos nosotros. ¿Ya? Por lo tanto, los defensores de la postura del derecho natural sostienen que el derecho es anterior a la existencia del Estado. Entonces, primero existe el derecho y luego existe el Estado. Por lo tanto, el Estado solamente los va a reconocer. ¿Ya? El Estado reconoce la vigencia de los derechos. El derecho positivo es diferente. Así, profe, ¿por qué? Porque los defensores del derecho positivo sostienen que es el Estado quien crea el derecho, ¿no? Entonces, el Estado crea el derecho, o sea, primero aparece el Estado y luego aparece el derecho. Son dos posiciones, ¿verdad? A ver, vamos a leer el chat. ¿Quién sostiene? ¿Quién sostiene? Ah, claro, claro, Micaela. Naciste y ya tienes derechos. Esa es la posición del derecho natural. Así es. O sea, basta que uno nazca, basta que uno sea un ser humano y ya tenga derechos. Ahora, uno tiene derecho en el momento que tiene vida. Esta es una situación muy, muy bonita, ¿no? Uno tiene derecho del momento que tiene vida. ¿Y saben desde cuándo tenemos vida? Desde el momento que estamos concebidos. Ahora, la situación es dilucidar exactamente a partir de cuándo se inicia la concepción, ¿no? Yo te voy a decir lo que oficialmente está en el Perú, ¿no? El Tribunal Constitucional ha emitido un fallo ya hace un tiempo atrás que dice que la concepción se inicia cuando ese óvulo fecundado por el espermatozoide se logra posicionar en el útero. ¿Ya? Entonces, cuando ese óvulo fecundado por el espermatozoide termina posicionado en el útero, a partir de ahí se considera que hay vida. Eso lo dice el Tribunal Constitucional peruano. Hasta el momento es lo que oficialmente te podría decir. Pero también pues te tendría que decir que eso no necesariamente es una verdad absoluta. ¿Ya? Eso no necesariamente es una verdad absoluta. Es lo que oficialmente tendríamos que responder si nos preguntan eso en el examen de admisión, porque es lo que dice el Tribunal Constitucional peruano. ¿Estamos bien? Eso es lo que legalmente tendríamos que responder. Cuando el óvulo fecundado por el espermatozoide se posiciona en el útero. ¿Estamos bien? Ahora, a ver, acá están preguntando, ¿solo el Estado reconoce los derechos? No, profe, en el derecho natural. Ya, a ver, si hablamos del enfoque del derecho natural, o sea, el derecho no es inherente a todos nosotros. Y el Estado los tiene que reconocer. Entonces, pero obviamente cuando decimos eso, el Estado los reconoce, el Estado demora mucho tiempo en reconocer. O sea, si nosotros vemos la historia, o sea, no es que el Estado reconoce todos nuestros derechos de porrazo, no, o sea, el Estado demora en reconocer nuestros derechos producto de la lucha de la misma población, ¿no? Acuérdese pues que aparecieron las generaciones de los derechos humanos, ¿no? Y los estados comienzan a reconocer los derechos, pero producto de luchas. O sea, no es que nos están regalando nuestros derechos, o sea, los reconocen porque el mismo pueblo reclama. Y ahí viene lo interesante, ¿no? O sea, lo interesante como sociedad es que nosotros buscamos la libertad, ¿no? Y mucha gente ha dado su vida por tener libertad. Ahí está, mira, ve, acá hay una posición de Gerald, ¿no? Un informe que nos presenta Gerald, dice, ¿no? Fuera de lo que dice la Constitución, la biología moderna afirma que desde ese momento comienza el desarrollo embrionario, comienza la vida humana, ¿ya? Claro, sí, 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 tienes razón. O sea, yo digo que el Tribunal Constitucional es lo que oficialmente dice, ¿no? No estoy diciendo que eso sea la verdad absoluta, ¿no?
Yo no creo que tampoco sea la verdad absoluta, ¿no? Ya ahí los especialistas, pues son los especialistas, pues en biología moderna, anatomía, los de la ciencia de la salud, ¿no? Ellos son los encargados de demostrar dónde se inicia la vida, no el derecho, ¿no? El derecho, ¿cómo podría? El derecho simplemente tendría que reconocer lo que la ciencia de la salud diga, ¿ya? Bien. Ahora, acá nos pregunta Eliana sobre el término ius. Ius es la etimología de la palabra derecho, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero decir derecho natural, diré ius naturalismo, ¿ya? Derecho natural o ius naturalismo. Y si hablo del derecho positivo, diré ius positivismo, ¿ya? Ius positivismo. El derecho positivo sostiene que es el propio Estado quien crea el derecho. O sea, para el ius positivismo o derecho positivo, el derecho aparece después de la formación del Estado. ¿Estamos bien? El derecho aparece después de la formación del Estado. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna otra duda, muchachitos? No, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a continuar. ¿Ya? Entonces hasta ahí creo que ya está oleado y sacramentado, ¿no? Ahora, acá tenemos a los derechos humanos. Nosotros vamos a poder encontrar una diversidad de conceptos de derechos humanos, ¿ah? Pero todos ellos tienen como piedra angular la llamada dignidad. En todos ellos. En todos ellos la piedra angular es la dignidad. ¿Qué cosa es la dignidad? La dignidad es el respeto y estima que merecen las personas. ¿Está bien? Entonces, si todos nosotros entendemos que todos deben ser respetados y estimados porque somos dignos, por ser seres humanos, entonces no habría agresiones, ¿verdad? De ningún tipo. O sea, el varón, bueno, algunos varones no tendrían por qué agredir a las mujeres. Digo algunos varones porque los varones no agredimos a las mujeres, ¿ya? Algunos sí lo hacen, entonces no deberían hacerlo. Y tampoco, bueno, en general ningún ser humano debería agredir a otro ser humano si entendemos que la esencia de los derechos es la dignidad. Y la dignidad es el respeto y la estima que merece un ser humano. Entonces, todos los conceptos que hay tienen esa piedra angular. Y vamos a definirlo de esta manera, mira, ve. Los derechos humanos va a ser el conjunto de facultades e instituciones que en cada momento de la historia van a concretar las exigencias de libertad, igualdad y dignidad, ¿no? Acá habría que agregarle la dignidad. ¿Ya? Dice igualdad, libertad y dignidad. En cada momento de la historia. Bien. A ver, acá hay un pequeño videíto, pero voy a tener que dejar de compartir para poder poner el audio en la computadora. A ver, denme un segundito. Hoy hablaremos de los 10 principales derechos humanos establecidos en la Asamblea General de la ONU en 1948, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, con el fin de proteger las garantías básicas de la población. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Nadie estará sometido a la esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidos en todas sus formas. Toda persona tiene derecho a recursos efectivos ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violan sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas sus garantías necesarias para su defensa. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concierne a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias en el trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Si te gustó este video, danos like, comparte o síguenos en nuestras redes sociales, que se encuentran en los comentarios. ¿Quieres tener noticias y actualizaciones jurídicas? Sígueme en Twitter, @AlbertoCasanova. Bien, chicos, ¿qué les pareció ese videito? Interesante, ¿verdad? Bien. Acá vamos a ver las características de los derechos humanos. Mira ahí. Acá. Arranquemos con esta situación de que los derechos humanos son universales. Universales involucra que es válido para todas las personas que están dentro del planeta, independientemente de sus características accidentales. ¿No? ¿Cuáles son sus características accidentales? Su color de piel, ¿no? Su sexo, la opción sexual que haya escogido, ¿no? Su condición económica, la religión que escoja, ¿no? O sea, es válido para todos. ¿Así, profesor? Claro, claro que sí. Ahora, pero para que verdaderamente sea universales, todos los países tienen que aceptar estos derechos humanos de manera positiva. Profesor, ¿qué significa cuando dice que los países deben aceptarlo de manera positiva? Significa que deben aceptarlo dentro de sus normas. Lo positivo es lo real, lo concreto. Entonces, todos los países deben aceptar esos derechos humanos en sus normas, debe estar contemplado ahí en sus normas. Pero obviamente cuando se hace eso, se está yendo con la situación de renunciar a una parte de su soberanía. Así, profesor, ¿se renuncia a una parte de su soberanía? Sí. Se renuncia a una parte de su soberanía. Ah, profesor, por ejemplo, en los países islámicos, ellos tienen su propia cultura. Sí, oiga, cuando se habla de cultura, pues es una situación de verdad también muy complicada, porque mire, cuando se habla de cultura se habla de patrones de conducta socialmente aprendidos. Y todos nosotros consideramos que los patrones que nosotros hemos aprendido son válidos. ¿Así, profesor, son válidos? Sí. O sea, de acuerdo a cómo nosotros vivimos, nosotros decimos, sí, está bien lo que hacemos, porque estamos acostumbrados, hemos sido moldeados con un patrón de conducta. Y ese patrón de conducta, pues, se expresa en la forma como hablas, se expresa en los alimentos que ingieres, ¿no es cierto? Se expresa de esa manera.
Oiga, hace 2 días me hice un pequeño tiempo y comencé, no, ya no tenía nada que hacer, así que me puse a ver un poco de televisión y justo estaba en un reportaje de unas personas, unos españoles que visitaban a diferentes países para ver su cultura, ¿no? Y justo llegan a una zona, a un restaurante, donde preparaban comida en base a la carne de perro. Entonces ellos se lograron colar y al jardín de ese restaurante donde había una jaula con perritos de 3, 4 meses de vida, esos perritos enjaulados. Y caramba, es impactante, ¿no? Es impactante porque nosotros tenemos como cultura que el perrito es un animal doméstico, es nuestro amigo, es noble, ¿verdad? Caramba, una nobleza muy grande que tienen los perritos, ¿no? Y verlo en esa situación es sumamente chocante, ¿no? Pero para esa cultura el perro es un alimento. Se da cuenta que complicada situación, ¿no? Entonces ahí me están entendiendo que la situación, cuando hablamos de cultura, pues no es hay choques, hay choques porque lo que nosotros consideramos que es válido, otros consideran una cosa diferente. Ah, entonces voy a eso, los países islámicos, ¿no? Donde la mujer, por ejemplo, camina con una burka, camina tapada. ¿Te das cuenta? Ah, entonces acá pues dirían que están yendo en contra de los derechos de la mujer, ¿no? De su libertad. Pero entramos en un problema ya cultural. Entonces, cuando se ve esa característica de los derechos humanos, conocido con el nombre de universal, lo universal va en contra de la soberanía y muchas veces de lo cultural. Por lo tanto, no es fácil que estos derechos humanos lleguen a ser completamente universales. No es fácil. ¿Ya? Otra característica de los derechos humanos es la imprescriptibilidad. O sea que los derechos no se van a extinguir. ¿Ya? Los derechos no se van a extinguir. Una vez que nosotros ya ganamos un derecho, esos derechos van a continuar siempre. ¿Ya? O sea que los derechos humanos no se pueden perder, ¿no? Y si quisieran quitarnos un derecho, pues todos juntos tendríamos que reclamar para que esos derechos no se quiten, no se pierdan. Ah, después dice inviolabilidad. ¿Inviolabilidad qué significa? Inviolabilidad significa que ninguna persona o Estado puede ir contra nuestros propios derechos. Chicos, ya esos derechos han sido ganados. Hay muchas personas que han dado su vida por obtener derechos. ¿Ya? Ahí está, esos lindos cachorritos, ¿verdad? El patriarcado, feministas, claro, ¿no? O sea, no está bien esas situaciones, ¿no? ¿Saben cuál es el mejor escenario para que una persona se pueda desarrollar? Es la tranquilidad. Es la tranquilidad, o sea, cuando se ven esos extremos del machismo, ¿no? O esa situación, el grupo feminista me parece que es correcto en el punto que reclama la igualdad de derechos, y es completamente de acuerdo en la igualdad de derechos, ¿ya? Pero no me parece ya con algunas señoritas de ese grupo que son ultras, que piensan que son superiores al varón. Eso sí está mal, ¿no? La igualdad de derechos debe de darse, varones, mujeres, y no solamente igualdad de derechos entre varones y mujeres, ¿ya? También igualdad de derechos con respecto a la opción sexual que tenga la persona, ¿ya? Ah, ya, Juan, ¿qué opinas sobre el matrimonio del mismo sexo? Ya, bueno, es un tema muy polémico, ¿no? Ya, muy polémico. Nos vamos a salir, vamos a ir por otro lado en la conversación, ¿no? Pero sí considero que todo, acá todo se basa en sus habilidades, ¿no?
no puede haber ningún tipo de discriminación, ¿no? Acá contratan el que rinde, independientemente de sus características particulares, ¿no? Ahora, no debemos permitir que violen nunca nuestros derechos, ¿ya? Y mira, hay un principio adicional acá llamado la corresponsabilidad. La corresponsabilidad significa que todos nosotros tenemos la obligación de hacer respetar el derecho de los demás. O sea, si todos nosotros lucháramos por hacer respetar el derecho de los demás, eso va a garantizar que no violen nuestros derechos. ¿Estamos bien? Ah, ya está. ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, ¿qué cosa significa la corresponsabilidad? La obligación que tenemos todos nosotros de hacer respetar nuestros, el derecho de los demás, porque de esa manera garantizamos también que se respeten nuestros propios derechos. ¿Ya? Si nosotros no hacemos eso, solo es cuestión de tiempo para que violen también nuestros derechos. ¿Ya? Después dice, son inalienables. ¿Qué significa que sean inalienables? Significa que no nos pueden quitar nuestros derechos. ¿Ya? Eso obviamente se asocia con imprescriptibles, ¿no es cierto? O sea, si nos quitan nuestros derechos, eso no podría ser. O sea, no podrían quitarnos nuestros derechos, porque son imprescriptibles. Ah, pues sí, no, profe. No pueden quitarnos nuestros derechos porque nuestros derechos son imprescriptibles. Ah, por esa razón son inalienables. Ahora, a eso le sumaría una característica más de progresivo. Progresivo, profesor, sí. Lo que pasa es que se van ganando poco a poco. Y la historia muestra, usted revise la historia. O sea, no es que a nosotros nos han regalado los derechos, muchachos. Nunca nos han regalado los derechos. Revise la historia. Los derechos siempre se han ganado producto de luchas, producto de reclamos. Al luchar, al reclamar, se han ido ganando derechos. Ah, a luchar, a reclamar, se han ido ganando derechos. Ay, 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 profe, ¿ah? Está bien, ¿ah? Está muy bien. ¿Está? Bien, ¿dudas hasta ahí, muchachos? ¿Alguna dudita? Ninguna. Ya está. A ver, sigamos entonces. A ver, te voy a dejar unos segundos para que puedas visualizar esa clasificación de los derechos humanos. Ya 30 segundos, por favor. A ver, ¿cuánto recuerdas?
A ver, ¿cuántos recuerdan de esa clasificación? Mira, primero para decirte que tenemos acá tres generaciones de derechos, ¿verdad? Pero que estas generaciones de los derechos humanos no es que se le llame generación porque tiene un inicio y un final, no es así. ¿Ya? Si no se le llama generaciones de los derechos en base al orden de aparición que han tenido. ¿Ya? Por ejemplo, los derechos de primera generación aparecen bajo el contexto de la Revolución Francesa. ¿Ya? Ese es el contexto en el cual aparecen estos derechos de primera generación, Revolución Francesa. Lo de segunda generación. Lo de segunda generación aparecen a inicio del siglo XX, producto de la Revolución Mexicana, la Revolución Industrial. ¿Ya? Y lo de tercera generación aparecen bajo el contexto de la creación de la ONU, ya después que termina la Segunda Guerra Mundial. Entonces por eso se le llama primera, segunda y tercera generación. Sí. Por eso se le llama primera, segunda y tercera generación. Entonces acá, mírame. Comencemos acá. Revolución Francesa, ¿verdad? Derechos humanos de primera generación. Acá comprende a los famosos derechos civiles y políticos. ¿Ya? Civiles y políticos están acá en los de primera generación. Son derechos, básicamente derechos individuales. Derechos que surgen para frenar el abuso del gobierno sobre la población. ¿Ya? Estos son los llamados derechos de primera generación. Por ejemplo, tenemos derecho a la libertad. Es un derecho fundamental que ha sido ganado acá. Por eso es que mucha gente dio su vida, derramó sangre para ganar libertad. Entonces, cuando nosotros vemos a un grupo social, como grupo social, obviamente la libertad es más importante que la vida, porque la gente ha dado su vida para que su gente obtenga libertad. Pero eso es cuando lo analizamos como grupo, ¿no? Porque si lo analizamos de forma individual, definitivamente la vida es más importante, ¿no? Porque la vida te permite lograr más cosas. ¿Ya? Entonces no se olvide esos dos ángulos. Profesor, en estos derechos de primera generación no solamente está el derecho a la vida, el derecho a la libertad, sino también está el derecho a participar en la vida política, eligiendo o siendo elegido, ¿no? Por ejemplo, ahora que se están dando el conteo de votos en Estados Unidos para saber quién es el próximo presidente norteamericano, o lo que el Perú va a afrontar el próximo año en las elecciones presidenciales, ¿no? Donde tenemos ya 25 candidatos inscritos para ser presidente. Ahí está Juan, muy bien Juan, ¿eh? ¿Ya? En el Perú tenemos 25, qué abuso, ¿eh? Qué abuso, ¿eh? 25 para ser presidente, qué bárbaro. Pero bueno, ese es parte del derecho político. Lo de segunda generación. Lo de segunda generación va a comprender los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Ya? Económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, tenemos acá, dentro de estos derechos económicos, sociales y culturales, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud. ¿Ya? Trabajo, educación y salud. Usted en el videíto observaba que todos tenemos derecho a la educación, ¿verdad? Y ahí decía, por lo menos en las condiciones o en la educación básica, ¿no? Y lo real, muchachos, es que nosotros debemos educarnos no solamente hasta la educación básica, o sea, todas las personas deberían acceder hasta un nivel superior,
¿no? Un nivel superior universitario o superior técnico, de acuerdo a lo que quiere escoger la persona. Pero debemos comenzar a educarnos, ¿ya? Por si acaso, hay becas, chicos, a nivel internacional, es cuestión de buscar. Ya, mire, por ejemplo, esta Alianza del Pacífico. ¿Qué países forman la Alianza del Pacífico? Chile, Perú, Colombia y México. Eso se formó a iniciativa de Alan García. Mira, ve, sorprendentemente, ¿no? Alan García tiene mala fama, sí es cierto, pero mire, esa Alianza del Pacífico fue iniciativa del gobierno peruano con Alan García en el año 2011. ¿Ya? En esa Alianza del Pacífico se dan becas a los estudiantes. Obviamente tiene que cumplir una serie de trámites, pero los chicos están yendo a intercambio, se van a estudiar a México, se van a estudiar a Chile, muchachos, de acá del Perú, que te vayas a estudiar a México. México tiene un nivel educativo más alto que el Perú, Chile también, así que hay becas, muchachos, no se olvide. Vea la Alianza del Pacífico, vea otros organismos también. Bien. Ahora, después de la educación, ¿no? También derecho a la prestación de salud. Estos derechos de segunda generación se les llama también de esta manera, se le llama derechos obligaciones. ¿Por qué se le llama derechos obligaciones? Porque es una obligación del Estado peruano brindar esa asistencia a los grupos más desfavorecidos, ¿no? Por ejemplo, los que tienen dinero, obviamente ellos se pueden atender en clínicas, no van a tener problemas, ¿no? Mira, ve, anteayer me parece que han operado a Maradona y Maradona se está operando en una clínica, está tranquilo, ¿verdad? Tiene plata, pues. Pero ¿qué pasa con los que no tienen plata? Ahí está el problema. ¿Qué pasa con los que no tienen plata? Entonces el Estado tiene que proveerles un sistema de salud. Por eso es que existen los hospitales, pues. Es por eso que existen los hospitales. Es por eso que existen ahí los hospitales. Es por eso que existen los colegios nacionales. Es por eso que existen las universidades nacionales. Entonces, si venimos con una idea de que vamos a privatizar todo, absolutamente todo, entonces estaríamos violando los derechos de segunda generación, porque estaría yendo en contra a que el pobre se pueda atender en salud, estaría yendo en contra a que el pobre se pueda educar. ¿Se da cuenta? Entonces por esa razón no se puede privatizar todo. Tiene razón, profesor. Tiene razón, o sea, eso no significa que el sector privado no exista, tiene que existir. ¿Ya? ¿Sabes dónde sí funcionaría, pues, que todo se privatice? Funcionaría en una situación o en un contexto donde los ingresos económicos sean altos, ¿no? Por ejemplo, en Ginebra, ¿sabe cuánto es el ingreso mínimo legal? $4.300. Imagínense. Ya, acá dice, profesor, si la particular es mejor, ¿por qué es más difícil ingresar a una universidad nacional? Eh, a ver, mire, si bien es cierto, las particulares acá, como la Universidad Católica y la Universidad Cayetano Heredia, ¿no? Y hay otras universidades particulares que también están resaltando, como la Universidad de Piura, al ser particulares se mueven más rápido, ¿ya? Sí son buenas, ni hablar, sí son buenas, pero de las nacionales de Lima, porque también en provincia también hay buenas nacionales, voy a enfocarme en Lima, San Marcos y la UNI, o sea, que se despegan duro, San Marcos se está preocupando de contratar cada vez catedráticos más ranqueados, y a San Marcos van a dictar, no necesariamente por el pago que le dan,
si no van porque es San Marcos. ¿Ya? Yo recuerdo a un catedrático, yo soy sanmarquino, yo recuerdo un catedrático que decía, muchachos, o sea que yo vengo acá porque esto es San Marcos. Yo hice sanmarquino, yo quiero devolverle a San Marcos lo que San Marcos me dio. Lo que me pagan acá, muchachos, me alcanza para la gasolina en mi carro de una semana. Semejante carrazo que tenía el profe. Pero el profe sigue yendo ahorita hasta San Marcos, porque San Marcos es San Marcos. Y los chicos que están estudiando en San Marcos, ahorita ya están, pero que corren una velocidad muy grande, ¿eh? Están estudiando mucho más que años anteriores, ¿ah? ¿Ya? Su producción académica de San Marcos está creciendo. La UNI es igual, ¿ah? La UNI también es una universidad nacional, pero que fácilmente le hace el paro de tú a cualquier universidad internacional, muchachos, ¿ah? Así que San Marcos y la UNI sacan cara, bastante cara por las nacionales, ¿ah? Y es más difícil ingresar a San Marcos porque hay más cantidad de postulantes, pues. O sea, hay mucha gente que obviamente no pueden pagar una particular, ¿no? Y tienen que ir a una nacional. Y nacional, San Marcos y la UNI, pues es la voz. Eso hace que sea difícil. Otro factor que hace difícil, aparte de que son bastante los que postulan, es que los que postulan se sacan el ancho. Mira, ve, ustedes, por ejemplo, se están sacando el ancho estudiando. ¿Ya? Cuando toda mi experiencia que tengo dictando, me voy a dictar a Pitágoras, a los conos, Comas, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, ¿no? El centro de Lima. Oye, los chicos son guerrerazos, ¿ah? Los chicos estudian duro, se sacan el ancho. Es por eso que cuando postulan a la universidad se hace difícil ingresar, porque la competencia es ardua. Claro, Gerald, son calidad, porque el chico tiene ansias de salir adelante, por eso que estudian y la competencia es dura. Así que cuando usted algún día le diga, ¿de dónde es? Usted va a inflar el pecho, ¿no? Yo soy sanmarquino, ¿te das cuenta? Y hay un montón de sanmarquinos en diferentes zonas triunfando, ¿eh? Usted es sanmarquino o usted es de la UNI. Muy buenas universidades, ¿verdad? ¿Ya? Allá no debería haber examen en una nacional. Claro, ¿no? Pero para que eso suceda, la universidad tendría que aumentar su infraestructura para poder recibir una mayor cantidad de alumnado, ¿no? Pero por el momento es imposible, ¿no? O sea, en la ciudad universitaria no podría acoger a todos los estudiantes del Perú, o sea, tendría que haber más universidades. Ahora, de tercera generación. Lo de tercera generación son los famosos nuevos derechos o derechos de solidaridad. ¿Ya? Nuevos derechos o derechos de solidaridad. Este derecho de solidaridad se le llama así solidaridad porque ser solidario significa adherirse a una causa. Eso significa ser solidario, adherirse a una causa. Entonces, para que esto se respete, los países voluntariamente tienen que respetarlo. ¿Ya? Acá siguen debatiendo sobre las nacionales. Beca 18 te permite estudiar en la universidad que quieras y te ayuda en todos tus estudios. Claro, ¿no? José nos dice, no, sí, pero si tienes extrema pobreza. Claro, ¿no? Claro, pero intenten, muchachos, intenten, porque eh, es, yo vivo en Los Olivos, ¿no? Acá por Alisos había una señora que ella era dueña de dos peluquerías y sus hijos accedieron a beca 18, ¿no? Estudiando en la Universidad Católica. Y la señora no es extrema pobreza. Recuerdo que un colegio particular que dicto en Villa María del Triunfo, el colegio particular, y uno de mis alumnos ganó beca 18. ¿Te das cuenta? Entonces, intenten. De repente son los afortunados. ¿Ya? Intenten. No hay peor cosa que no hacer las cosas. ¿Ya? Así que inscríbanse en beca 18 y por ahí de repente son los que ganan la beca y pueden estudiar en una universidad particular. ¿Ya? Bien, entonces decía ahí los derechos de tercera generación. ¿Ya?
Los derechos de tercera generación son derechos donde los países voluntariamente tienen que respetarlo. Los derechos de tercera generación, pues, es el derecho a tener un medio ambiente sano, el derecho al desarrollo de los pueblos, el derecho a la paz, ¿no? A beneficiarse el patrimonio común de la humanidad. Ahora, esto se engancha en cadena. O sea, si nosotros no respetamos los derechos de tercera generación, o sea, no respetamos la paz, por ejemplo, o el derecho al desarrollo de los pueblos, entonces tampoco se va a garantizar lo de segunda generación. Y si no se respetan los derechos de segunda generación, entonces tampoco se van a respetar los derechos de primera generación. Es por eso que hay que respetar todos. Y ojo, ya se está hablando de los derechos de cuarta generación. Así, profesor, ya se está hablando de los derechos de cuarta generación, sí. Los derechos de cuarta generación ya viene a ser con esto de la tecnología. ¿Ya? Con esto de la tecnología. Ya estamos, por ejemplo, muchachos, en la industria 4.0. ¿Ya? Hoy en día, por ejemplo, se está diciendo, ¿no? Oiga, hoy día Japón, no, Estados Unidos o personas de Asia están creando plataformas virtuales que se usan en el mundo, ¿no? Por ejemplo, Amazon, Alibaba, ¿no? El mismo Facebook, ¿no? Que son plataformas ya mundiales, ¿ah? Y ellos están usando nuestra información. Dense cuenta, por ejemplo, usted entra al Facebook y usted pone de repente CDS, ¿no? Ese supuesto milagro contra el COVID. No creo que sea cierto, eso me parece totalmente falso. Pero si usted pone eso, o sea que le va a llegar videos de eso, pero un montón. Tanto le va a llegar que usted va a parecer que es real. Están utilizando ahí inteligencia artificial. Están utilizando tus datos. Entonces, en los derechos de cuarta generación, dicen, ¿no? ¿Por qué estas plataformas virtuales usan nuestros datos gratuitamente? ¿No es correcto? Ya hay una violación de nuestra privacidad. Ah, se dan cuenta. Es algo que mucha gente no se ha dado cuenta. Pero ya en esos derechos de cuarta generación se está discutiendo eso. ¿Por qué Amazon tiene que utilizar nuestros datos privados? ¿Se dan cuenta? Ajá, así es, Joel. Así que eso está en discusión. ¿Ah? Bien, a ver, acá ya se te está explicando un poquito más sobre las generaciones, mira, ve. Los derechos de primera generación eh, se reconocen en estos documentos, ¿no? El primer documento que reconoce los derechos de primera generación es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Ya? Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Atañen tres rubros, ¿no? Dice, las relaciones de los particulares de cada cual con los demás, las libertades públicas, como por ejemplo el hacer protestas, ¿no? El hacer reuniones en sitios públicos. Eh, Ahí nosotros, por ejemplo, profe, queremos, ahí está, vamos a reclamar el acceso directo a las universidades y vamos a reunirnos en la Plaza San Martín. ¿Hay que pedir permiso? No, en realidad no se pide permiso, simplemente se comunica que uno se va a reunir, nada más. ¿Ya? Nada más, esa reunión es libre, así que comunicas que te vas a reunir y ahí quedó todo, ¿ok? Pero en estas circunstancias que estamos viviendo actualmente no se podría hacer, ¿verdad? Ahorita, en este momento, sí sería una irresponsabilidad, ¿no es cierto? Ahorita la policía pues sí estaría encargada de eliminar esas protestas, ¿no? Por los contagios que puede haber, ¿no? La participación en el gobierno mediante el acceso a las funciones públicas. Claro, claro que sí. Eligiendo, ¿no? O siendo elegido. Lo de segunda generación
Ahí está, mira, ve, dice René Cassin, lo de segunda generación son los famosos derechos obligaciones. O sea, acá el Estado tiene la obligación de brindar ciertos accesos como educación, salud, ¿no? A las personas más necesitadas, a las personas que no cuenten con los recursos económicos para poder hacerlo. Ahora, me dirán, no, no, pero profe, si el Estado comienza a hacer eso, entonces el Estado va a generar ociosos, va a generar gente que no se va a acostumbrar a esforzarse para conseguir las cosas. Claro, es un punto de vista, pero recuerda siempre lo que dice Pareto. Ya no vayas a olvidar lo que dice Pareto. Pareto dice, ¿no? Si una persona logra incrementar su bienestar, es porque otra persona ha reducido el suyo. ¿Ya? Ha reducido el suyo. ¿No? Recuerda que los recursos en el planeta Tierra son recursos limitados, tiene un límite. Entonces, si un país absorbe más recursos, otro país los va a perder. ¿Te das cuenta? Entonces, siempre vas a tener esa situación de pobreza. Entonces, a esas personas que están en situación de pobreza, pues tienes que ayudarlos. ¿No? Tercera generación son los llamados nuevos derechos, derechos síntesis o derecho de solidaridad. Recuerda que esto aparece con la creación de la ONU, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Y también tienes que ver que ya se está hablando de los derechos de cuarta generación. ¿Ya? Acá ya hay un cuadro resumen con, primero en la parte superior está el contexto, ¿ya? En la segunda está el documento en el cual, el primer documento en el cual se reconocen, ¿ya? El primer documento en el cual se reconocen. El tercero son los derechos que comprende. Y en el cuarto están los ejemplos, ¿ya? Ahí está. Acá está ya de manera sintetizada todo eso que tienes que leer, ¿ya? Bien. A ver, derecho de la persona. Tenemos, por ejemplo, acá el derecho a la educación. Con la Constitución de 1979, ya, mira, con la Constitución de 1979, la persona estaba obligada solamente a estudiar la educación primaria, nada más que la educación primaria. En cambio, con la Constitución de 1993, las personas están obligadas a estudiar hasta el nivel secundario. O sea, tiene que pasar por inicial, primaria y secundaria. ¿Cambió, sí o no? Cambió. A ver, Adriana nos pregunta, profesor, ¿qué derechos irían en cuarta generación? Ah, ya. Ojo, Adriana, hasta el momento solamente son 3 generaciones, pero ya se está visualizando que debe de haber una cuarta generación, ¿no? Y esa cuarta generación tiene que ver con esta industria 4.0, con toda esta revolución tecnológica que está habiendo ahí, ¿no? Por ejemplo, el derecho al uso de nuestra información en el mercado virtual, ¿no? Ellos, a través de inteligencia artificial, están procesando una cantidad de datos bárbaros sobre nosotros mismos. Y eso es peligroso porque ahí puede iniciarse un proceso de manipulación. ¿Ya? Dense cuenta lo peligroso que es. ¿Ya? Muy peligroso. Y el fake puede servir como un instrumento de dominación para grandes grupos de personas. ¿Ya? Usted busca algo en el Face y automáticamente le llega un montón de información relacionado a ese punto que usted ha visto. Si usted pone extraterrestre, usted pone gigantes, le va a llegar de eso. Le van a llegar videos, gente supuestamente especialista en eso que te va a contar, ¿no es cierto? Entonces ya te va a crear una realidad aparte de la realidad que vivimos las otras personas. ¿Se da cuenta?
por esa razón es peligroso, ¿no? Entonces, ¿por qué ustedes, decimos, no, o sea, los dueños de las plataformas, ¿no? ¿Por qué ustedes están accediendo gratuitamente a manejar nuestra propia información? Entonces, eso ya se está discutiendo, ¿no? Para que esté dentro de los derechos de cuarta generación. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Sí? Ahí también se podría incluir, pues, también lo que es la manipulación genética. ¿Ya? Ah, claro, Luis, exacto, exacto. O sea, el producto ya somos nosotros. El producto ya somos nosotros. O sea, dense cuenta. Ya la situación ha evolucionado una barbaridad, muchachos, ¿ah? Bien, también hay otros derechos, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la libertad, ¿no? Cuando hablamos del derecho a la vida, reconocemos que tenemos derecho a la vida desde el momento que se ha dado la concepción, ¿verdad? O sea, cuando el óvulo fecundado por el espermatozoide se ha posicionado ahí en el útero. A partir de ahí, al menos de manera oficial, hay vida. ¿Ya? A partir de ahí hay vida. Eso significa que al hacer de esa manera, la pastilla del día siguiente y las inseminaciones artificiales se van a permitir. Así, profesor, claro, claro. Ojo, estoy hablando desde lo que dice nuestro derecho, ¿ah? Eso no significa que yo estoy de acuerdo con eso, ¿ah? A ver, de ahí dice derecho a la libertad. Ah, que significa pues la capacidad o la facultad que tenemos todos los seres humanos de poder decidir nuestro propio proyecto de vida. ¿Se da cuenta? Y eso de proyecto de vida usted lo ve en psicología, ¿verdad? En psicología usted ve proyecto de vida, así que usted tiene el derecho a decidir sobre su proyecto de vida, pero obviamente de forma muy racional. Derecho a la igualdad, o sea, el derecho a no ser discriminado, ¿ya? Derecho a la intimidad, o sea, nadie puede meterse en situaciones particulares que usted vive, ¿ya? Ay, 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 Luis, muy bien, ¿ah? Capitalismo discreto, ay, ay, ay. Ahí voy a ver eso, ¿ah? Capitalismo discreto. Y el derecho a la identidad. El derecho a la identidad es el derecho a identificarse, o sea, no solamente el derecho a identificarse con un nombre, sino al identificarse, por ejemplo, la forma como usted se viste, como usted se peina, ¿no? ¿De acuerdo? Yo no puedo criticar a otra persona por la forma como se viste, es su identidad, ¿cierto? Al igual que los demás no pueden criticarme la forma como me peino, eso es parte de mi identidad, la forma como yo me visto es la parte de mi identidad. Entonces hay que respetar las identidades de las demás personas. Hay chicos o chicos, chicas, ¿no? Que se pintan el cabello de azul, de rojo, ¿no? Es su identidad, ¿no es cierto? Todos tenemos derecho a esa identidad. La identidad no solamente es tener un nombre, ¿ya? Para identificarnos, sino también la identidad comprende la forma como nosotros nos vestimos, nos peinamos, ¿verdad? Ah, ¿te acuerdas de ese señor, el señor, ¿cómo le llaman? El señor que pasea ratas, ¿no? Entonces, es la forma como se viste, cómo hables, eso es su identidad, ese es su derecho. Bien, muchachos, hemos llegado al fin, ¿verdad? Ahora comienza su examen, así que voy a dejar de compartir para que ustedes puedan entrar a su examen, ¿ya? Ahora vamos a dejar de grabar. Ya está. Ahora sí, muchachos, ustedes mismos son, destrocen su examen. Ah, los derechos de primera generación son los civiles y políticos.